Saludos, mi nombre es Raúl Figueroa y aquí le quiero mostrar una presentación que le ofrecí a la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico y a sus miembros, en el cual hablaba de los diferentes cambios demográficos que han ocurrido en Puerto Rico y su impacto en el estado de salud y la prestación de servicios. Quiero señalar que la situación demográfica que estamos viendo ahora en Puerto Rico se debe a diferentes eventos y situaciones que han ocurrido a través del tiempo, sobre todo en términos demográficos han ocurrido eventos muy importantes como la migración masiva en los años 50, donde fueron muchas personas de Puerto Rico. Luego se establecieron programas de planificación familiar, cuales eran dirigidos al control de la natalidad, y eso comenzó a hacer que la natalidad bajara. Y en la actualidad tenemos unos niveles de fecundidad sumamente bajos, una población muy vieja. Tenemos mucha mayor migración que en otras décadas anteriores, muy similar a la década de los 50. Y esto ha provocado entonces que tengamos una pérdida de población por primera vez en la historia. Las estimaciones de población más recientes que teníamos disponibles nos indican que la migración está aumentando, la cantidad de personas que están saliendo del país está aumentando considerablemente. Sobre todo en los últimos 2 años, la migración neta fue de negativo 64.000 personas, o sea que salieron 64.000 personas más de las que entraron a Puerto Rico, y esto tiene un efecto significativo en el tamaño de la población y en la composición de la población, debido a que las características de esta población principalmente y sobre todo la más importante es que es una población joven. Muchos de ellos son niños, muchos de ellos son personas que están comenzando apenas su vida laboral, que se llevan a su familia o tienen su familia en Estados Unidos. Y esto entonces tiene un efecto tanto social como económico en Puerto Rico, que lo estamos comenzando a sentir ya. Otro componente de cambio que ha mostrado cambios significativos es los nacimientos. La disminución en los nacimientos es considerable. Estamos hablando que de 2000 a 2015 la reducción de nacimientos fue de casi 50% en este periodo. Y como pueden ver en la gráfica, ya en el 2015 la cantidad de nacimientos era muy similar a las muertes, y se estima que para el 2016, el año pasado, aunque no tenemos los números oficiales, se estima que ya el año pasado hubo más muertes que nacimientos. Y si es así, eso debe continuar por mucho más tiempo, porque la población es una población bastante vieja, y además de eso, pues la cantidad de nacimientos es muy difícil que aumente luego que llega a un nivel como el que está en Puerto Rico. Este fenómeno que se llama crecimiento natural negativo, donde hay más muertes que nacimientos, ya se ha visto en Puerto Rico a nivel de municipio. En el 2010 comenzamos con Mayagüez, fue el primer municipio con más muertes que nacimientos. Pero ya en el año 2015, ya 25 municipios tenían más muertes que nacimientos. Sobre todo en el área oeste, es el área donde está la población más vieja de Puerto Rico, la estructura de edad es más vieja. Así que eso causa que tengamos menos nacimientos en esa área y también más muertes, porque mientras más vieja la población, esperamos también mayor cantidad de funciones. La combinación de alta migración hacia los Estados Unidos y la baja en nacimientos pues ha provocado entonces que tengamos una pérdida acelerada de la población. En el año 2004 fue el punto más alto de la población, y a partir de ese año comenzamos a perder población, y en los últimos años esa población ha bajado mucho más aún, porque tenemos la migración más alta, y además de eso pues ya los nacimientos cada vez son menores y se acerca mucho más a las defunciones. Así que esperamos que esta pérdida de población continúe, y es posible que ya para el año 2020 la población de Puerto Rico debe estar cerca de los 3.2 millones de habitantes, que es algo pues que no se había visto en muchas décadas. Aquí está el mapa de la región de salud, porque en esta presentación se presentan algunos datos a nivel de región de salud de Puerto Rico. Así que aquí están para que vean cómo se distribuyen esas regiones, los municipios de cada una de esas regiones. La pérdida de población por región, de 2010 a 2015, vemos que todas las regiones perdieron población. Sobre todo la más que perdieron población fue la región metro y la región de Ponce, mientras que menos población perdió fue la de Caguas, pero todas por lo menos perdieron 4.5% o más de su cantidad de personas. La disminución de la población se concentra en la población joven. Estamos hablando de la población menor de 18 años bajó 33% entre el 2000 y el 2015. En términos numéricos, estamos hablando de más de 350.000 niños o jóvenes que no estuvieron en el 2015 comparado con el año 2000.
mientras que la población de 18 a 64 años bajó un 8% y fue cerca de 182.000 personas. Por otro lado, la población de 65 años más es la que está aumentando en el país. Estamos hablando de un aumento de más de 200.000 personas y cerca del 48% en ese grupo de aumento, lo cual es bastante grande en un periodo de apenas 15 años. El envejecimiento de la población ha sido muy acelerado. Estamos hablando de que en un periodo de cerca de 35 años el porcentaje más que se duplicó, desde un 8% que había en el 80 a un 18% en el 2015. Y se espera que ya para el 2020 sobrepase el 20% de la población con 65 años y más en la isla. Los municipios del área oeste son los que tienen una estructura de edad más vieja, sobre todo el área suroeste del país. Todos esos municipios tienen una mediana de edad de por lo menos 40 años, lo cual es muy viejo si consideramos que para que un área geográfica se considere que tiene una estructura de edad vieja, tiene que tener una mediana de edad de 30 años o más. En el caso de Puerto Rico, ya todos los municipios tienen una mediana de edad que supera los 35 años. Uno de los principales efectos que estamos viendo de los cambios demográficos es que vamos a tener, y estamos teniendo ya, una fuerza trabajadora cada vez más pequeña. En el 70, por cada persona de 65 años y más, habían cerca de 7 personas, un poco más, con entre 20 y 64 años. Y eso ha ido disminuyendo paulatinamente. Y ya en el año 2010 eran 4 personas por cada persona de 65 años y más. Y en el 2020 se proyecta que van a ser un poco más de 3 personas de 20 a 64 años por cada persona de 65 años y más, lo cual es una razón bastante pequeña. La expectativa de vida al nacer es bastante alta en Puerto Rico. Estamos hablando de que ambos sexos de cerca casi 80 años y las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que los hombres. Estamos hablando de 83 años comparado con 75.7 de los hombres. Son casi 8 años de diferencia y por esto que nosotros tenemos en la población vieja se compone principalmente de mujeres, la mayoría de ellos. La pobreza se mantiene alta en Puerto Rico, en la mayoría de los municipios, sobre todo en el área central y el área oeste. Todos los municipios tienen por lo menos una cuarta parte de su población bajo el nivel de pobreza, lo cual es alto cuando comparamos con los Estados Unidos. Y las áreas de más pobreza llegan inclusive a sobrepasar el 64% de pobreza en algunos municipios. Otro de los efectos que estamos viendo de la migración es que cada vez hay hogares con más personas de mayor edad y además de esto hogares con personas de mayor edad viviendo solas. Estamos hablando de que casi 11% de los hogares en la isla son de personas con 65 años o más viviendo solas y ese número debe seguir aumentando mientras la población sigue envejeciendo y mientras la migración sigue aumentando. Vamos a hablar del dato de mortalidad. En esta gráfica podemos ver cómo se está reduciendo el riesgo de morir, la tasa ajustada de mortalidad está disminuyendo, a pesar de que la tasa cruda está aumentando y posiblemente la cantidad de muertes aumente. Pero ese aumento de la tasa cruda y la total de muerte se ve principalmente que la población es una población mucho más vieja. Cuando la tasa ajustada está disminuyendo, significa que el riesgo de morir es menor. El riesgo de morir es un poco mayor en el área sur del país y en algunos municipios del área este son las áreas donde se concentra un poco más alta la mortalidad. Y las principales causas de muerte en Puerto Rico, estamos hablando de que las primeras 5 causas son de naturaleza crónica y degenerativa. En el año 2011, los tumores malignos, o sea, el cáncer pasó a ser la primera causa de muerte y se ha mantenido en esa posición, seguido de corazón, diabetes, Alzheimer, que lleva algunos años ya también como cuarta causa de muerte, y enfermedades cerebrovasculares. En este mapa podemos ver algo bien interesante, es que en los municipios del área norte del país, la principal causa de muerte tiende a ser por cáncer y en el área sur se concentran entonces más muertes por enfermedad del corazón. Por lo general, cuando cáncer es la primera causa de muerte, corazón es la segunda y viceversa, pero tenemos algunos casos en que diabetes es la segunda causa de muerte y está marcado aquí con un asterisco rojo. En cuanto a las principales causas de muerte por edad, en la población más joven se concentran las muertes violentas como accidentes y los homicidios, mientras que ya a partir de los 40 años vemos como cáncer pasa a ser la primera causa de muerte hasta llegar a los 80 años cuando corazón entonces se convierte en la primera causa de muerte. En cuanto a morbilidad, las enfermedades crónicas en Puerto Rico tienden a ser más altas que en los Estados Unidos, sobre todo la diabetes y la hipertensión. Y también esta prevalencia de enfermedades tiende a aumentar con la edad.
por lo cual el envejecimiento de la población es un tema muy importante que hay que tenerlo en consideración cuando se habla en el área de la salud. Un estudio reciente del año 2013, titulado Perfil de la salud de la población de 65 años y más en Puerto Rico, indicó que 4 de cada 10 personas con 65 años y más tenían por lo menos 6 condiciones crónicas de salud al mismo tiempo. Entre estas se destaca la hipertensión con más del 70%. En términos de regiones de salud, la prevalencia ajustada por edad de ambas fue mayor en el área de Arecibo y en el área norte y en el área oeste, mientras que la prevalencia de diabetes fue mayor en el área sur, sobre todo esa región de Ponce. La de ataques al corazón fue mayor en el área oeste y de Arecibo nuevamente también. Y la prevalencia de cáncer fue mayor en el área norte, lo cual coincide con el mapa de mortalidad en que vimos que en el área norte la principal causa de muerte tendía a ser cáncer, mientras que en el sur era enfermedad del corazón. En cuanto a recursos y gastos en salud, la cantidad de médicos se ha hablado mucho en los años recientes de la disminución. Los datos del Departamento de Salud de registros profesionales todavía no presentan una disminución marcada en esos profesionales. Sí se ve una disminución en los últimos 2 trienios disponibles en la cantidad de médicos activos en Puerto Rico. Una característica importante que hay que tener en consideración es que los médicos que todavía permanecen en Puerto Rico, la mayoría son personas ya que están entrando o son personas mayores. Estamos hablando de que 6 de cada 10 médicos tienen 50 años o más. Los datos del Departamento de Salud también presentan una pequeña disminución en el porcentaje de especialistas entre los médicos en Puerto Rico. La inversión per cápita de salud en Puerto Rico fue aumentando hasta el año 2011 y a partir de ese año pues comenzó a disminuir un poco, pero se mantiene sobre los $3,000 por persona. La inversión en salud como por ciento del Producto Interno Bruto en Puerto Rico fue aumentando hasta el año 2010 y a partir de ese año ha disminuido y se encuentra ahora mismo en 10.5. Hemos visto un aumento en el costo por paciente de los centros de 30 en Puerto Rico. El mayor aumento ocurrió principalmente entre el año 2012 y 2013. En esta tabla podemos ver que cada vez es mayor el consumo personal dirigido principalmente a servicios médicos y funerarios. Y además de eso también es mayor la proporción cada año comparado con el gasto de consumo personal total. Para el año 2015, una quinta parte del gasto de consumo personal fue para servicios médicos y funerarios. En cuanto a qué debemos esperar y qué retos tenemos por los cambios demográficos que estamos observando en Puerto Rico, a diferencia de otros países desarrollados, Puerto Rico se hace más pobre al mismo tiempo que envejece. Y toda esta situación demográfica y la cuestión de pobreza y la cuestión fiscal del gobierno crea una gran presión a los sistemas de retiro y de salud. Le añadimos a esto que estamos comenzando a ver un éxodo de profesionales en el área de la medicina, lo cual puede crear una merma de estos profesionales de la salud, especialmente los médicos especialistas. También estamos viendo, principalmente por el envejecimiento de la población, un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, por lo cual es importante mejorar la prevención de enfermedades para que futuras generaciones no tengan los niveles de prevalencia de enfermedades que estamos viendo en estos momentos. Va a ser bien importante educar y adiestrar a los trabajadores de la salud en los diferentes aspectos de trabajar con las personas de edad avanzada. Estas personas tienen unas necesidades particulares y es importante que los trabajadores de salud estén preparados para trabajar con el envejecimiento de la población que estamos experimentando. Y además de esto, pues tenemos incertidumbre sobre los posibles cambios al seguro de salud del gobierno que se mencionaron que se van a hacer, pero todavía no tenemos detalles sobre cómo van a hacer esos cambios y lo que envuelve esos cambios. Hasta aquí este video es un resumen de lo que le ofrecí a los centros de salud primaria en Puerto Rico y sobre cómo los cambios demográficos podían impactar el área de la salud y el área de la prestación de servicios. Aquí está mi información para que me quiera contactar. Y no olviden darle like a esta página y suscribirse si no lo han hecho para que puedan seguir viendo videos como este.